Bien, pues estamos aquí. Bienvenidos a Nepantlatoli. Bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. En esta modalidad en que estamos grabando primero en Facebook y aparecer allí, y ojalá que podamos pasarlo a YouTube mientras tengo un teléfono que pueda grabar más de 4 minutos. Eh, y hoy quiero tratar un tema que en verdad es importante en varios sentidos. El tema es cómo la derecha verdaderamente, bueno, desprecia, utiliza, manipula, luego tira y desecha a sus seguidores. Es un tema serio. En primer lugar, es como la primera parte de algo a lo que tenemos que llegar, ¿no? Tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por tantas noticias, entre comillas, noticias, que son para entretenernos, ¿no? Y en realidad casi todo el tiempo lo que hacen es estar repitiendo acciones, ¿no? A las cuales sí se le puede entender una serie de aspectos, pero no para creer que cada acto es como único por su lado, sino que forma parte, como ya hemos dicho, de una red de acontecimientos y que en un momento determinado eh, sí lo que podemos ver, por ejemplo, es entender que lo que hace Israel son experimentos de sus armas y de otras cosas para poder luego ser reproducidas en otros lados. Eh, pero no como que cada acción fuera diferente. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de estarnos ocupando de que ahorita hicieron tal cosa, mañana hicieron otra, y sin embargo, si analizamos bastante elementalmente, cuidado, porque alguien podrá decir, ay, el viejito este apenas se está dando cuenta que pues siempre es capitalismo, que siempre es lo mismo, que siempre está buscando cómo perjudicar a la gente y que repite los patrones. Bueno, pues es lo que no veo que la gente se dé cuenta, ¿no? Ojalá que en un momento determinado todo esto sea evidente. ¿Para qué? Para que cuando veamos todos estos patrones, matrices, y ahí podríamos luego ir explicando, pero bueno, estas formas similares de hacer las cosas y luego podemos ir mostrando los detalles de este tipo de cosas, podamos pasar a lo que verdaderamente tendríamos que analizar, que es nuestra situación proactiva. ¿Qué es lo que nosotros sí estamos construyendo? ¿Qué es lo que nosotros sí estamos haciendo o implicando o no, o estamos dejando de hacer? Sobre todo porque si no nos damos cuenta, pues evidentemente mucho menos vamos a poder hacer lo que históricamente nos compete o que de alguna manera vamos haciendo, pero realmente con una semiconciencia, pues no va a ser, no va a tener el mismo resultado que si lo hacemos con una conciencia lo más plena posible. Hay uno de los asuntos que yo he ofrecido desarrollar en Epanclatoli y no es fácil, porque normalmente estamos muy acostumbrados a pensar, como hemos dicho, en tercera persona, ¿no? Son otros los que hacen las cosas y siempre es allá donde está el problema, donde podría estar una solución, pero donde, como yo digo, donde quedamos tú y yo. Ni tú ni yo estamos muy implicados en ese asunto y sí tenemos que incorporarnos a la dinámica, a la problemática, a sus planteamientos y desde luego que a sus soluciones, pero además donde sí aparezca para nosotros eh, esa solución y no nada más como de una manera genérica en la que luego no necesariamente nos veremos positivamente involucrados. Esto es bastante común. Y aquí, por ejemplo, cuando vemos esto de los seguidores de la derecha, ¿qué tendría que ver con nosotros si, por ejemplo, yo no soy un seguidor de la derecha y me honro en no serlo?
y mucha de la gente que pueda ver esto no lo sea tampoco. El punto es que, sin embargo, estamos hablando de la gente de a pie, como tú y como yo, que puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Eh, Ojo, que no da igual, porque la gente de a pie no debería ser de derecha, la gente no puede votar contra sí misma y estar generando un sistema que lo agrede y lo destruye, y etcétera. Sin embargo, bueno, existen. Y entonces es a este nivel tú y yo, a este nivel de a pie, en donde nos vamos a fijar. No algo a lo que vamos a llegar. No a la situación de las locuras de Trump o de Milley, sino de los locos o de quienes actúan como si lo fueran, porque los vuelven posibles, ¿sí? Y que ahí hay una situación que no se acaba de ver. Un poco porque los medios, aun siendo de izquierda, pues no le van a decir a la gente tú tienes la culpa, ¿verdad? Es bastante comprensible si queremos que la gente te vea. Pero por eso también, pues, es la ventaja de poder uno ser enteramente libre, porque sí, realmente así pueden decirse cosas, pues donde está el problema, y en gran parte, sí, definitivamente está el problema, en la gente, con todo lo que implica de que es pues lo más difícil de resolver, porque se maneja realmente una ilusión como de que si quitáramos a fulano, que si quitáramos a Perengano, entonces no habría problema. Y no es así. Si tú quitaras a Trump, estaría Biden y son dos peores. Eh, y es un poco como la visión de la derecha, quitar a Maduro, quitar a Maduro, quitar a Maduro, que realmente es, ya no sé si reír o llorar o ponerme a rezar, porque es algo que no tiene realmente un fundamento serio. Porque Maduro no es Maduro, es toda una institucionalidad de un país, ¿sí? Que tiene vicepresidente, que tiene cinco poderes, que no tres, que tiene todo un estatuto estatal. Y realmente esto de quitar a Maduro, quitar a Maduro, quitar a Maduro, es en verdad una tomadura de pelo, ¿no? Será que por eso yo como ya no tengo, puedo, al menos a la parte superior de la cabeza, entonces ya no me gusta que se incurre en eso, ¿no? Realmente sí sería esta situación una tomadura de pelo, porque no es cambiar a Maduro, es todo un sistema. Pero dentro de esta ilusión, allí podríamos empezar en cómo la derecha realmente desprecia profundamente con la gente e incluso no se tienta el corazón para hacerle el daño que, como la desprecia tanto, no le importa que sufra, y aunque se destruya y se postre psicológicamente hablando, pero en un sentido tanto emocional como mental, muy terriblemente por todas las desilusiones que padecen. Ojo, cuando son vencidos, lo cual sería más o menos obvio, pero también cuando, entre comillas, vencen, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando con Milei en Argentina, lo que está pasando con Bukele en El Salvador, lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos. Únicamente son tomados en cuenta para votar, pero realmente, y estoy viendo si se puede hacer como una forma media teatral de esto, ¿no? Para que la gente lo entendiera más claramente, que es el hecho de decir, eh, tú eliges, ya, tú elegiste, bueno, ya, hazte un lado, ya no cuentas, ya no importas, ya nada. No tiene nada que ver el hecho de que a ti te vaya a tocar nada bueno por haber elegido, ¿sí? Pero no estamos hablando de un príncipe elector o de una cosa así, de otra manera en la cual en realidad él tiene el poder y puede estar incluso manejando toda la situación, un poco como lo que pasaba con la difunta reina de Inglaterra, que en realidad creo que la mujer estaba bastante más involucrada en el asunto sin, entre comillas, mancharse las manos o la imagen, y si bien sería excesivo decir que tenía todo el poder, pues realmente pensar que no estaba profundamente involucrada y beneficiada, también serían, ¿no? Ambas cosas serían una ingenuidad. No, pero no estamos hablando de esas elecciones, el que elige, pero de alguna manera no se manchó las manos ni la imagen y recibe una serie de beneficios y al fin y al cabo tiene un poder, un reconocimiento, etcétera. No,
Estamos hablando del que, a ver, tú eliges y luego hazte un lado. Porque tu función fue elegir, hazte un lado, ahora vienen los que van a decidir qué es lo que se hace. De una manera más evidente con toda esta situación de Trump, de que es verdaderamente una oligarquía que pues ni siquiera ya lo está disimulando, ¿no? Porque realmente son oligarcas los que llegan, se apoderan, y al estar con esta situación de sanear o quitar el Estado, pues están eliminándolo en la medida y en la manera en que esto sea en lo posible en los Estados Unidos, para que en realidad, bueno, se genere lo que a escala en un momento determinado, por ejemplo, en esos tres casos y a tres tamaños muy diferentes, Estados Unidos, Argentina y El Salvador, se da, ¿no? En Estados Unidos, bueno, bastante menos de lo que ellos quisieran, porque bueno, es un país muy grande, ¿no? Dejémoslo de ese tamaño por ahora. En Argentina, en realidad, sí, eliminar el gobierno, por eso digo que eso del Estado no ayuda, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra. Están eliminando al gobierno y en realidad hay una parte del Estado, que es esta oligarquía, que queda como ya pura oligarquía, pero ahora sin gobierno que le estorbe. De alguna manera la acción es muy enérgica en Argentina y creo que no se va a lograr tanto como quisieran, pero va a quedar tan destruido todo que aunque una elección eh, próxima genere un regreso al peronismo, alguna cosa por el estilo, no les va a bastar ni de lejos un periodo para componer toda esa barbaridad y van a regresar siempre culpando al gobierno y a la gente y al gasto público de sus barbaridades y porque se ha caído en este engaño por parte de la gente y de los electores, ¿no? Y en el caso de Bukele, que ha sido, entre comillas, el más logrado, porque sí hay un apoyo popular después de haberlos tenido como rehenes, pero no ha hecho absolutamente nada por la gente. Digo, nada es nada, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, bueno, tienen una primera visión positiva, pero muy relativa, porque ahora viene el neoliberalismo a acabar con todos ellos. Pero como se ha eliminado al gobierno, ¿sí? Tanto en el sentido formal como en el sentido como del el aprecio a la funcionalidad que esto tiene. A ver si me doy a entender. Una cosa es que tú elimines la ley, ¿no? O la institución, sobre todo la institución, porque las leyes también son no necesariamente tan respetadas en ningún lado y mucho menos en el tercer mundo. Pero una cosa es que tú elimines la institución y otra cosa es que elimines ¿cómo decirlo? La eh, inercia social, el caso social, la parte de la idiosincrasia del pueblo y de la gente que hace caso de eso, que lo espera, que cree en ello, que lo toma en cuenta, ojalá me dé a entender, ¿no? Entonces, ahí por un lado, mucho cuidado, porque si alguien me dijera, bueno, no se eliminó la ley, no esto, no aquello, no lo demás allá, pero sí han arrasado mucho, ¿sí? El quórum social, ¿no? Que en un momento determinado también y muy importantemente sostiene eso. ¿Qué ha pasado con nosotros en el caso del poder judicial? Que sigue marchando. Hay mucha gente que como el Poder Judicial no hacía nada por la gente, pues no lo extraña, ¿no? Y entonces, en lugar de, por un lado, eso es relativamente bueno porque no lo defienden, por quienes no lo defienden. Pero quienes lo defienden, lo hacen desde también desde la misma perspectiva, ¿no? Pues como no existía o no se tomaba en cuenta o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a defenderlo porque es parte del pacto federal, no sé qué rollos, ¿no? Este, y realmente, pues, no es así, es una mafia peor que el narcotráfico porque en realidad es la que posibilita en una muy buena medida el narco, pero también otra gran parte de todo lo que es el delito organizado o no. Pero por ejemplo ahí no había un quórum social, ya lo hemos mencionado en algún otro video, en México se requiere para la reforma judicial, y a lo largo de todos los años que va a durar, que ojalá se complete, pero que va a ser muy larga, que lo primero que consigue es que no le hicieran el golpe judicial el offer
a Claudia, eso era fundamental y en principio se ha conseguido. Pero luego ya la verdadera reforma va a durar años y años. No tiene otro remedio. Y que eso mismo vaya acompañado, que no lo veo y que debe hacerse, de un proceso de educación de la gente para que aprecie y entienda que es un poder judicial, si no, ni cuenta se da. Pero bueno, entonces, en este sentido, ahí es en donde estamos mencionando el plano en el que nos queremos mover. ¿Qué dice, qué piensa, cómo le va? Además, no solo qué piensa y qué dice, que ya es importante, sino qué implica en la realidad para las personas, ¿no? Eh, el punto es que yo quiero mencionar aquí varios ejemplos. Algunos son de Venezuela, algunos son de México, y creo que van a ser también de alguna forma, bueno, ya veremos si me aparece alguno de otro país, de cómo queda la gente que solamente es usada, que literalmente solo es usada, ¿sí? Y luego desechada, pero que ya tiene toda la situación psicológica para aceptarlo y para no esperar nada, que ese es un planteamiento así como medio peculiar, ¿no? O sea, la gente le da igual, le da igual tranquilamente, porque como pues el gobierno nunca les dio nada, pues que él se lo siga sin dar. ¿Y a qué voy? Esta sería una primera parte, no sé de cuántas, de que luego podamos abordar el asunto de que en realidad el problema, y ya estaba viendo que hay cosas rescatables en Marx al respecto, ¿no? En realidad el problema de la derecha en el mundo, pero sobre todo de la derecha democrática, porque se entendía más cuando era un golpe de Estado y no había elecciones y entonces se imponía, etcétera, etcétera. Pero desde que se inventó el golpismo que tiene una base popular que lo apoya electoralmente, realmente estamos mal. Y entonces yo diría, el problema no es si la derecha va a hacer mal o si lo hace, porque va a hacer mal y lo hace. Y lo va a seguir haciendo y cada vez peor. El problema no es ese. O sea, tampoco vamos a estar rasgando los vestidos de mira, es que nos hacen esto, mira, es que nos hacen aquello. Hay que repetirlo, hay que denunciarlo. Tiene una parte, desde luego, que no se debe de dejar de lado. Pero si se queda allí, bueno, está muy lejos de bastar. Lo que tenemos que ver es que en realidad hay un manejo manipulador psicológico muy fuerte, muy eficaz, y yo diría que bastante sofisticado, por el cual la gente, bueno, vota contra sí misma, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, esta situación de que sean enteramente traidores a la patria y ni se entienden, y ni se enteren, ¿no? O sea, porque hay como no, y no como, de hecho, hay un manejo psicológico de que ser colonia era ya ser México, cuando la colonia era Nueva España, no México. Pues ya el nombre debería significar bastante. Eh, pero entonces, como que no, pues ya lo hemos, que espero haberlo planteado ya en algún otro video desde que en la independencia en México, y no únicamente aquí, tuvieron un golpe muy psicológico muy fuerte porque dijeron, vamos a hacer realmente la colonia que estamos acostumbrados a hacer, pero nada más le cambiamos el membrete y le ponemos México o como sea, el país, ¿no? Somos un país independiente y vamos a seguir siendo dependientes. Cambiaron de metrópoli porque España es muy chafa, pues la cambiaron, ¿no? Primero por Francia, luego por Estados Unidos, pero en realidad la gente lo que quiere es como ser colonia, porque México es ser colonia en esa mentalidad. Y de ahí no lo sacan, no lo sacas. Y dicen que quieren a México y tienen su bandera y todo el rollo, pero no son México. Y no les preocupa de ninguna manera no serlo, ¿no? Cuando el planteamiento sería, bueno, tú puedes querer, así como Jalife le dice a empresarios, ¿no? A ver, ¿te interesa México o no te interesa México? Porque si no te interesa México, pues entonces ¿para qué hablamos? ¿No? Bueno, aquí se podría plantear que una persona puede ser enteramente querer ser una colonia, pues eso queda claro, pero el asunto es que no lo haga a nombre de México, ¿no? El símil que quiero manejar es el de un equipo de fútbol que sabe jugar
con 11 jugadores contra otros 11 jugadores, pero de los cuales habrá que sacar la proporción a nivel de los votos. Hagan de cuenta que 4 de los 11 juegan a la hora del partido con el otro equipo, enteramente. O sea, el otro equipo tiene 15 y el propio tiene 7 y enteramente juegan así, ¿no? Y luego viene el medio tiempo y pasan a los vestidores y miran con asco de, ay, cómo estamos entre todos estos nacos, ¿sí? Y esos que traicionan, esos que juegan con el equipo contrario y vuelven a salir, vuelven a jugar. ¿Y cuál es el problema? Pues ¿cuál es el problema? Que tú puedes querer ser lo que tú quieras, pero no digas que eres México si estás en contra. Punto. Ya, se acabó. O sea, no. ¿Por qué? Porque utilizan los recursos de México, el nombre, no solo el nombre, que ya es mucho, que para nosotros es muy importante, de alguna manera la cultura, la identidad, todos esos factores, pero además los recursos de México para atacar a México, que es lo que hace el, el, los partidos políticos de oposición, ¿no? O sea, que sacan una barbaridad de dinero, son un negocio, bla, 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 y los utilizan para atacar al país. Entonces, eso tiene que pararse porque nos hemos acostumbrado demasiado a ver esas cosas. Y luego, que eso es una parte, pero luego, cuando pierden y a la gente le va mal y ven todo el asunto que provocaron, esos los desprecian porque hay una cosa muy especial. Hay un trasfondo en toda esta psicología muy hábil para manejar a la gente y que la gente se deja manejar y todo eso que se tiene que analizar. En parte lo estoy escribiendo, pero la gran pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué? Y eso nos llevaría a un cómo. Porque el beneficio de para quién, pues sí, pues siempre va a ser para la oligarquía nacional y extranjera, ¿no? Incluso que en Estados Unidos está contando mucho menos ya los Estados Unidos que propiamente la oligarquía, que no se está viendo como una situación nacional, sino que está volviendo a esta situación como apátrida transnacional o nunca dejó de serlo. O sea, entonces, ¿cuál es el asunto? Es una dictadura, en este momento con Trump, una dictadura de una oligarquía que usa a los Estados Unidos, usa a la gente que es elegida este, eh, con el voto, ¿no? La usa y ya, o sea, y fin de la elección, o sea, fin de la elección, ¿no? Ni te preocupes, ni te nada, ¿no? O sea, y entonces, pero el asunto muy curioso es que esto que debería llevar a que la gente se diera cuenta y por lo tanto reclamara o dejara de creer en los partidos, no sucede. Porque son todos estos fenómenos, estoy pasando algunos de los elementos de los cuales me he podido percatar a lo largo del tiempo, pero son más, no es un análisis aún completo, es como esta situación de las sectas que anuncian el fin del mundo, se acaba el fin del mundo, o sea, perdón, no llega el fin del mundo, se acaba el fin del mundo porque no hay fin del mundo, ¿no? No hay tal fin del mundo, y solo una pequeña parte es la que cae en el desengaño y abandona la secta. Y otros dicen, no, quién sabe qué pasó, pero seguimos creyendo. Porque además esta situación del abuso de la derecha contra su gente se maneja a nivel de creencia. Eso es un problema que tenemos que entender en la izquierda. Ellos no se manejan a un nivel de conocimiento, no se manejan a un nivel racional, se manejan a un nivel de creencia. Ellos no saben, creen. Cuando se cree, y máxima de una manera conservadora, y que de alguna forma pues, resulta fanática, o que simplemente lo es, aunque nos hemos acostumbrado tanto que no lo vemos así, aun quienes adversamos políticamente a personas de derecha, el asunto es que la creencia manejada como algo en que das por cierto algo que no ves, o incluso que das por cierto, aunque veas lo contrario de aquello en lo que crees, bueno, pues la tienen hecha. Y evidentemente es como funciona. Pero el problema es que eso es grave. O sea, primero porque ellos están, y lo vamos a ver en otro video, conservan a sus bases con mentiras. Ahorita todos los logros de la cuarta transformación hay siempre una mentira. Y cuando no se puede negar que es un logro, entonces no lo hizo la cuarta transformación, lo hicieron los Estados Unidos. ¿Sí?
o la iniciativa privada que adversó terriblemente, bueno, no adversó, que odia a López Obrador y afortunadamente no lo mató, pero yo pensaba que cualquier día íbamos a amanecer con esa noticia y seguramente no era el único en temerlo. No, entonces ellos están totalmente en contra, ¿no? De eso, ¿de qué? De la cuarta transformación. Y si hay un logro, si es empresarial, entonces fue por ellos, ¿no? O sea, es este tipo de factores. De hecho, la situación, y aquí podríamos empezar a hablar por esta gente que ha sido usada y luego desechada. ¿Y por qué hablábamos de Venezuela, no? Eh, Porque ha sido manejada como en todo el mundo y para todo el mundo y en contra de todos los pobres del mundo, ha sido manejada como la situación de que es lo peor. O sea, Venezuela se convirtió en todos estos años en la amenaza. Nos vamos a convertir en Venezuela. Todavía la gente maneja eso. Este, y en un momento determinado, eh, por las presiones del neoliberalismo, hubo todo el problema económico, de laboral y de toda índole en Venezuela, porque cuando tú ves un país bien fregado, es por el neoliberalismo que aceptó, o cuando menos su gobierno lo aceptó. Y cuando ves un país peor de fregado, es por el liberalismo que su gobierno no aceptó, pero siempre es por el neoliberalismo. Eh, y en un momento determinado, en esta época, y entonces en un momento determinado, bueno, se genera toda esta situación de que no, la culpa es eh, de Cuba y de Venezuela, en este caso de Venezuela, etcétera, ¿no? Aunque siempre Cuba acaba por salir en algún momento, ¿no? La culpa es de los otros, ¿no? No de ellos. ¿Quién es el neoliberalismo? Que somete a un bloqueo brutal, y esto ya se ha visto por economistas y todo eso, que es un bloqueo absoluto y total, brutal, digo, antihumano y todo lo que se quiera decir, ¿no? Somete a un bloqueo así. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues el gobierno, como si lo generara, el gobierno en este caso de la Revolución Bolivariana, como si lo generara, que no, incluso como si lo permitiera, que ni lo permite ni lo genera, pero bueno. Y dentro de toda esta dinámica hay una cuestión importante, ¿no? Y aquí hay, porque quiero señalar como ejemplos muy sangrientos, perdón, muy sádicos, porque esos son, de cómo aprovechar a la gente y luego desecharla. Cuando ahora Trump, por ahora, no sabemos mañana, no pelea con Venezuela porque necesita su petróleo, ahora dice que la gente que estaba en Estados Unidos va a regresar a Venezuela y hay un papel escrito por los gringos, del departamento de lo que sea, pero de parte del antigobierno que tienen, diciendo específicamente que eh, ya pueden regresar porque en realidad ya la situación está bastante bien. Lo que no, literalmente, no es que lo quieran decir. Es un cinismo total, ¿no? Porque decir, bueno, Venezuela, pese a todo lo que les hemos hecho, pues ya está bastante bien. Vamos a comprarles petróleo. Bueno, ya que los venezolanos ya no estén fregando aquí en Estados Unidos, que se regresen, porque ya está bastante bien. Sobrevivieron a todo lo que les hicimos. Allí hay, o sea, si eso no es un daño terrible en contra de la gente que es manipulada, porque toda esta gente cuando se iba, la gran mayoría, dejémonos de rollos, no solo tenían el sueño americano, no solo, toda la gente quería solucionar su situación, dejémoslo en términos generales. Pero la gran mayoría también creía en los Estados Unidos, de los que se salen y de los que van a dar allá. Dejémonos de rollos, ¿sí? Y Estados Unidos así les paga, porque no les importa. O sea, y luego imagínense el daño que hay en todo esto, ¿no? El hacerles creer. Lo del gobierno de Guaidó se ha manejado como un fracaso, sí, como gobierno, pero hay que tener mucho cuidado, no caer en los mismos vicios de la derecha, ¿no? O sea, a ver, sí fue un fracaso como gobierno y una vergüenza para América Latina.
Eh, eh, Sin embargo, en realidad la función de Guaidó era que los Estados Unidos y todos los países que tuvieron que ver con ese latrocinio se robaran los activos de Venezuela en el exterior, y en ese sentido no fracasó. Entonces, si ahora el tipo está por allí viviendo muy bien y todo ese rollo, es porque cumplió con su función. Que esto es terrible, que es una traición, que es innombrable, que nunca debió haber sido. Pero entonces veámoslo como es, ¿sí? Veámoslo como es, ¿no? No como esto de no, la gente no va a entender que era que era eso y entonces hay que decir que fracasó. Pues no, hay que decir que era lo que verdaderamente les interesaba, que fue lo que consiguieron y que ahora que ya no tienen activos, o al menos supongo que no significativos, habría que ver, pero yo creo que ya prácticamente no hay activos significativos, seguramente que no, de Venezuela en el exterior, pues tratan de repetir el asunto, como tanto se dijo, Guaidó 2.0, con ese asesino que es este señor Gutiérrez, que tuvo González Urrutia, que tuvo que ver con la muerte de los jesuitas y que es una ficha de lo peor. Y que ahora porque está viejito y tiene como carita de buena gente, ven en su imagen y todo eso, aparte de la impresentable Corina Machado, si es que se apellida Machado, la señora es Corina, eh, que señora es mucho decir, pero bueno, ese espécimen del sexo femenino que es esa persona, ¿no? Este, que verdaderamente en un momento determinado, o sea, hacen creer a la gente y luego la dejan así, o sea, si eso, o sea, yo no quiero ponerlo ni siquiera en plano de pregunta, porque la gente que está tan enajenada que no sé si se va a ir con la finta de la pregunta. No, no voy a preguntar. Si eso no es un desprecio, no, eso fue un desprecio y una manifestación de dejar a la gente colgada de la brocha porque no les importa en lo más mínimo y punto. Porque además todo son carne de cañón ideológica. O sea, esta gente fue llevada hasta Venezuela, se la ha hecho sufrir dentro del país, se genera toda esta migración, se hace todo ese circo, ¿no? Y se genera un nuevo enemigo porque y un nuevo espanto, ¿no? Que siempre requiere el fascismo, porque bueno, lo necesitan. Y China, pues no es como lo suficientemente glamorosa, no prende, ¿no? Es como la situación que tenemos de que Claudia, que es seria, sistemática, concreta, científica, pues no da esta situación de ataque, no da la misma el mismo percentil de oportunidad de ataque, vamos a decirlo de alguna manera, que tenía López Obrador, que bueno, yo lo amo con locura y desesperación como tantos mexicanos, y lo admiro muchísimo, y bueno, fue el hombre del siglo XXI, como Juárez del XIX y Cárdenas del XX, bueno, el hombre del siglo XXI es López Obrador, pero tenía, no en mal, sino por su por su propia forma de ser, etcétera, ¿no? Digamos que era un político devenido en político, y buen político, que es algo muy raro, en fin, una serie de cosas, pero sí tenía una especie de lado o perfil o parte de su perfil que era criticable, que era atacable, que era. En cambio, Claudia, como tal como es, pues no se presta mucho a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que China, pues, es bastante austera, bastante callada, va a lo que va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es el enemigo que ellos quisieran. Y entonces un intento por generar un enemigo así horrible, desafortunadamente, lo vieron en Venezuela y particularmente en Maduro. Ellos siempre buscan personalizar porque el odio es más fácil dirigirlo hacia una persona, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, y que es un daño muy severo el que se genera en las personas. Ustedes han visto en 1984, y si no, véanlo, todo es bastante más plástico, lógicamente verlo que contarlo o que leerlo. En 1984, pues el letrero que estaba en contra de el líder que había caído en desgracia y que había los 5 minutos, creo, ¿no? De odio en que la gente le tenía que decir cosas. Bueno,
aventarle cosas y odiarlo, ¿no? De manera práctica y concreta, ¿no? Aparte de todo el tiempo, bueno, ahí manifestarlo, ¿no? Eso se hizo literalmente, físicamente, prácticamente, en la Plaza de Altamira, en Venezuela, con un retrato de Maduro. Lo pusieron allí para que la gente, o sea, era 1984, pero que era sobrecogedor. Sobrecogedor porque decías, espérate, esto no deja nada a la imaginación, ni la duda perdona, ni nada. O sea, es odia esta situación. Ahora, cuando tú a una gente la rebajas hasta una práctica de ese tamaño, para luego, para luego decir, bueno, pues ya hicieron todo lo que hicieron, ya nos sirvieron como carne de cañón ideológica, ya pudimos, gracias a que hay tanta gente de Venezuela, fuera de Venezuela, buscándose la vida y una parte considerable en los Estados Unidos, ya cumplieron con su función, bueno, ahorita necesitamos petróleo, váyanse y regresense porque como al fin y al cabo Venezuela pudo con todo lo que le hicimos, pues ya no van a un país tan malo, ¿no? O sea, o sea eso verdaderamente generaría uno decir, bueno, todos esos van a ser desencantados, todos esos van a quedar muy mal y afectados psicológicamente, pero además en contra. Pues no, sepan lo que no, que porque yo lo vi, no podría decir que no, o sea, que no tengo dudas ni tengo pruebas. Sí tengo pruebas por todo lo que lo tuve o viví durante 17 años en Venezuela. Si no beben en México, bueno, yo estoy viviendo en México. Este, sepan que no tengo pruebas y por lo tanto no tengo dudas que la mayoría de esa gente va a quedar totalmente trastornada, pero no en contra de los Estados Unidos, ¿no? Y muy postrada psicológicamente, porque imagínense todo lo que es eso. O sea, ya hay un daño psicológico, porque si tú te prestas para algo como la cuestión, o sea, estás al nivel de prestarte para algo como lo de los 5 minutos de odio, traspasado directamente de 1984 a la realidad. Y luego, por ejemplo, ¿no? Que sería el cuadro completo y hay gente que está definitivamente en esa dinámica. Te llevan a Estados Unidos porque acá no se puede, ¿no? Te hacen creer todo el tiempo que va a caer el régimen ya. O sea, hay toda una serie de manejos terribles. Y luego te salen con esto, y los manejos que estoy realizando, los estoy mencionando son pocos, ¿no? Pues lógicamente te hacen un daño psicológico muy grave. Y eso implica una situación de odio, de desprecio. Ninguna gente, muy terrible, porque no sé si puede haber un odio y un desprecio que no lo sean, pero bueno, estos son todavía más terribles que otros, si fuera el caso. Este, porque una gente seria, una gente que se respeta, que tenga mm, ética, ¿no? Algo así como un mínimo de ética, dice, oye, espérame, no, eso no se hace con la gente, pues ellos lo hacen. Y entonces, y esto es muy repetitivo y muy clásico, ¿no? Eh, en la, ya es una cosa clásica, desafortunadamente. Vamos a ver. El proletario que tiene trabajo, en una empresa o como sea, que tiene de alguna manera una posición de obrero, bueno, esa es una cosa. Pero el pobre que no tiene una posición de obrero, eso se llama lumpen, ¿sí? Y los lumpen han sido utilizados tradicionalmente por la derecha como fuerza de choque en contra del propio pueblo. Eso es una cosa que no cambia. Y en Venezuela se ha dado muchísimo y no dudo que donde quiera que puedan lo hacen. O sea, si alguien me dijera que aquí en México, seguramente en una proporción menor, pero que en México se ha dado, se sigue dando, no lo dudaría ni tantito. Es porque es algo que donde lo pueden lo hacen, la derecha. Eh, Tuvieron a una serie de gentes protestando en Venezuela. Son los que verdaderamente aparecen en los videos en que hay dos o tres personas interrumpiendo la calle, pero sabiendo cómo hacerlo y generando fuego, humo, disparando cohetones contra las fuerzas del orden, hace una serie de cosas, una serie de barbaridades. Este, y llegó un momento en el que igual ya no les servían coyunturalmente dentro del proceso que se ha vivido allá. Los abandonaron y en la misma Plaza Altamira de Caracas, que pueden googlearla para que la vean y que ha sido, no sé si hasta la fecha, llevo ya 6, 7 años
fuera de Venezuela y no tengo ya informaciones en ese sentido vivenciales de primera mano. Durante mucho tiempo esa plaza fue como el lugar emblemático de la oposición venezolana. Una vez esta gente, que cuando ya los iban a desechar, generaron una, una protesta allí mismo, ¿no? Pero ya en contra de la gente y en contra de todos y una situación así. Y tú veías precisamente ese asunto en el cual como que le cercenaron de la mente y del corazón la posibilidad de poder rebelarse contra sus verdaderos opresores, que es la derecha. Incluso la que de alguna manera les ha pagado, etcétera, etcétera, pero que luego tan mal les paga, ¿no? Y entonces ya estaban como, caen como en un anarquismo de, pues vamos a hacer daño al que se nos ponga por enfrente, etcétera, pero si la gente estaba, esas personas estaban verdaderamente desquiciadas, tan desquiciadas que el tipo de gente que cuando confundía con algún, o no, pero muchas veces sí, que eso fue también lo más sonado, cuando confundían a una persona con alguna gente del gobierno de la Revolución Bolivariana o algún periodista que fuera, que dijera la verdad, o alguna cosa por el estilo, tenían que salir corriendo porque los querían linchar. Eso pasó muchas veces. También cuando a alguna persona, a resumidas cuentas no se sabe por qué, llegaron a quemar gente viva en la calle, o sea, si llegan a unos niveles de envilecimiento tal que es esta situación realmente como la del crimen organizado, como la que se puede ver en muchos lados, pero bueno, se puede ver en esta película de La Ciudad de Dios, como esta cuestión de matar o dejar baldados a niños pequeños para que la gente diga, no, hice algo tan terrible que ya no tengo perdón, y ya no tengo más que seguirme entregando al crimen. Pues es un poco lo que le pasa a la gente en la derecha conforme más profundamente se meta, ¿no? Ve que está mal, hay una parte de su, si no está loca, que normalmente son neuróticos pero no psicóticos, se van profundizando tanto y que la misma mente le está diciendo esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, ¿no? Este, pero no hacen caso de eso y entonces es como por no admitirlo, se van profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eh, he escrito ya bastantes cosas del problema psicológico, pero una vez que lo hacen, cuando encima les quedan mal, cuando encima los tratan mal, pues eso es como que terrible. De hecho, había un señor, bueno, una persona, un hombre ya mayor, en Venezuela, que pues bueno, era una persona que tenía todo un perfil de poder ser contratado para realizar delitos. Dejémoslo de esta manera. Y entonces mató a una persona precisamente en las trifulcas de la Plaza de Altamira, pero desde la cuestión de la oposición, fue a dar a la cárcel, o sea, por instancias de la oposición. Pasaron los años, fue olvidado. 2 o 3 años después o más, se va a hacer un reportaje a la cárcel donde él estaba. Y entonces él se aparece y dice, o sea, porque era un tipo, que esos que son como limítrofes entre la excentricidad y la locura, y decía, pero es que ellos me obligaron a hacerlo y ahora me abandonan, me dejan aquí, no me pagaron, creo que también decía, pero en cualquier caso eso, ¿no? O sea, los de la derecha me obligaron a realizar ese crimen. Me dijeron que que no me va a pasar nada y voy a la cárcel. Y aquí ya estando en la cárcel me abandonan, no me olvidan. Esa es la dinámica que, que sucede, ¿no? Realmente esto es grave, es así, pero se da en diferentes planos, a diferentes niveles y de diferente manera. Pudiera decirse con un real o aparente diferente grado de gravedad, vamos a decirlo así. Porque acá ahora hablaríamos de otros casos, ¿no? O sea, es esta situación del azoro, bueno, de todos estos medios, de todos los personeros de estos medios, de la derecha en México, que siguen sin entender por qué perdieron las elecciones, ¿no? Cuando no tenía eso ni pies ni cabeza. Cuando además el creer contra todas las encuestas y contra toda la realidad y contra todo, lo que creían,
Hay una parte del cerebro que te dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero ellos la callan, ¿no? Cuando resulta que lo que les habían dicho no es cierto, en lugar de caer en cuenta, que ese es un problema grave, ¿no? Caer en cuenta, caen en la depresión, en lugar de decir, bueno, me engañaron, no voy a apoyar a los otros porque no los apoyo, pero estos me engañaron y ya. No, no lo admiten, quedan así como, ¿qué es esto? No es como si les hubieran cercenado la posibilidad, insisto, en el cerebro y el corazón de darse cuenta, ¿sí? Luego la cuestión esto que se ha vuelto, bueno, espero que pase pronto, como ahorita están pasando cosas muchísimo más importantes, pero los ataques de Dolly Esteves contra Ina Afinogenova, ¿no? O sea que realmente ya es envidia, ya es así como una situación de alguien que fueron deformados, ¿no? Hablaríamos de alguien que lo deconstruyen sin haberlo construido, ¿no? Alguien que se deconstruye sin haberlo construido es una cosa interesante que habría que manejar. Pero bueno, con el caso de esta gente, que en un momento determinado, este, fueron creados para, bueno, no exactamente creados, ¿verdad? Pero fue creada la antiformación que recibieron para que ellos estén sobre la línea de que el neoliberalismo no se iba a acabar. El neoliberalismo no iba a... Ese es el planteamiento en el que yo personalmente siento mucho a Carmen Aristegui, ¿no? Que como una gente que no es que no sepa que pues está mal lo que ataca al gobierno, ¿verdad? Sino como que se le convenció tan profundamente de que en realidad el neoliberalismo no iba a acabar, que luego están como con la idea de, bueno, pues ahorita ganó, pero luego pierde. Bueno, pues ahorita ya volvió a ganar, pero pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que no admiten la, la, la realidad y pueden incurrir incluso en cosas muy vergonzosas, ¿no? Porque creo que por ahí va el asunto, es como llegar a la indignidad, incluso por ejemplo intelectual, ¿no? Incurrir por lo tanto en algo que algún día tendrías que decir, por un lado me engañaron, pero por otro lado, bueno, pues yo los dejé que me engañaran, y entonces yo mismo también incurrí, ¿sí? O sea, ellos mataron la vaca, pero yo le agarré la pata, pero además la vaca era yo, ¿no? Y entonces ahí está esta situación de no poderlo admitir, pero fíjense que como que se da en eso, ¿no? Caer en una indignidad intelectual y luego, pues seguir por ese lado, porque ¿cómo van a admitir desde un ego muy grande? Porque en todo esto hay mucho esto, ¿no? De que la gente de la derecha, sean pobres o ricos, se les ataca mucho el ego. Y desde su ego, que un gente, aunque no tenga nada, es una persona en situación de calle, tiene ego. Eso es lo que sabe la derecha. Y van sobre del ego. Por eso, del ego. Eh, y hay esta situación en el cual se ha podido relativizar mucho el pan y el circo. Más o menos quedaba el circo, se ha limitado mucho el pan, pero sobre todo lo que se plantea es el ego. O sea, así como hay los pobres de espíritu, pues hay los ricos de espíritu, aunque sean pobres, ¿no? Y entonces ellos tienen toda esa situación egoica, como los pobres de derecha, como se ha planteado en un libro de un brasileño que ha cobrado éxito últimamente, no sé hasta dónde está llegando, pero unos meses se habló de eso. Y esto, y es parte, o sea, lo explicamos de diferente forma. Yo considero que tengo una manera diferente de plantearlo, pero es el mismo fenómeno. Y ellos lo plantean un poco por el odio, etcétera. Yo lo planteo por el lado, que desde luego tiene mucho que ver el odio, pero del ego. El ego es cómo voy a admitirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una postración mayor que la de Pedro Ferriz de Con, diciendo que encontró la prueba, eso, en primer lugar, ya es vergonzoso, ¿no? Eso es perder ya el sentido de la realidad, de la dignidad, de lo que sea. Tener algo que yo planteo como una locura zonal, es decir, una parte de la vida y de la existencia en la que se está loco. En todo lo demás, quiero creer que no, pero en esa parte de planos están locos, en esa parte, ¿no? En esa parte. Eso sería bastante discutible, no es un planteamiento psicológico muy ortodoxo, pero es una manera de describirlo. Yo quisiera más bien que psicólogos, pero además psicología es un problema, porque psicologías hay muchas que explican cosas, estudian y explican cosas muy diferentes de manera muy distinta, entonces no se puede hablar de un psicólogo, ¿no? Bueno, de algún psicólogo
no de cualquier psicólogo, de algún psicólogo que nos pudiera rigorizar esto. Pero yo lo que estoy haciendo es describir algo que veo. En esa parte de la realidad no son coherentes, no pasan la prueba de la realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que implica? Pues todo un drama terrible, de una especie como de depresión y de un escape así como medio raro por algo muy egoico de que ellos cómo podían haber estado equivocados y los nacos éramos nosotros, ¿no? Esto llega a cosas muy profundas y muy largas. Yo quiero contar una experiencia muy particular que viví. Hubo dos premier que la colonia mexicana en Venezuela vivió de películas importantes. Una fue la de No se admiten devoluciones y otra la de Cantinflas. Creo que fue la de Cantinflas y fue un día muy especial. Se reunió a la colonia mexicana en Caracas. Ahí había bastantes venezolanos. Los venezolanos siempre les gusta mucho lo mexicano y iban mucho a estos eventos en un cine de un centro comercial de una zona eh, de las Mercedes, de una zona, digamos, elegante, el equivalente a lo que fue la zona rosa. Ahorita ya no hablaríamos de la zona rosa, pues, porque la zona rosa ya como que ha bajado. Pero en fin, de lo que fue una zona importante, elegante. Este, llegamos ese día, como tantísimas veces, había prácticamente rumores de golpe, pero eso era todos los días, a todas horas. Algunos días como que, la mayoría de los días pues no era cierto y punto, y otros días como que algo había. Yo había trabajado en otro lado y cuando en Caracas prácticamente está en las montañas, en los cerros, ¿no? Entonces, bueno, de la Caracas que está en los cerros bajé a la Caracas que está un poco más plana, más en el centro, pero sí me di cuenta cuando ante los rumores de golpe que dije, ah, caray, pues se me hace que esto ya no es lo de siempre, a lo mejor aquí ahora sí va a pasar algo, porque estaban las calles desiertas. Era una zona comercial que un día entre semana en la tarde tenía que haber estado muy llena de gente. O sea, sí, como la dimensión desconocida, ¿no? O sea, dije, ah, caray, se me hace que ahora sí va en serio. Llego al centro comercial y el centro comercial estaba abierto pues prácticamente para que nada más nosotros entráramos a ver la película. Pues es que está como para un cuento, ¿eh? Cuidado si algún día no lo, como digo yo, lo literaturizo, no lo vuelvo una cosa, un cuento, una cosa así. Un cuento de algo que sucedió, pues, una narración de algo que sucedió. Sí, sería eso verdaderamente es una anécdota, pero se podría literaturizar. Eh, porque llego y en el mismo centro comercial todo está vacío, y en el centro comercial todo está vacío. Hagan de cuenta viernes de la tarde. O sea, en todas partes del mundo los centros comerciales son muy concurridos, pero hay que verlos de Caracas. Y llego y solito, solo todo, más que en el cine. Y en el cine sí, la colonia mexicana y tal. Hay que decir que la colonia mexicana, pues está formada muy enormemente por empleados mexicanos de nacionalidad mexicana, pero no de actitud muy nacionalista que digamos, de empresas, si acaso mexicanas o sobre otras nacionales norteamericanas o de otras partes. Y entonces una cosa muy rara, porque ¿qué era? Todo parece indicar que ellos vimos la película y no sé qué, y siempre persistió esta cosa rara, ¿no? Porque en medio de todo un rumor de golpe, los únicos que estábamos ahí, o sea, todo estaba solo y ahí había un grupo de gente que llenaba un cine viendo la película. Salimos, humo brindis, todo el rollo. Pero todo parece indicar que ellos esperaban que hubiera el famoso golpe. Ahí estando todos juntos, iban a recibir la buena noticia. Si había una situación de que tenían que esperarse, pues no estábamos donde nos podíamos, no había camas y todo, pero por ejemplo restaurantes había, baños había, como que podían esperar allí que hubiera disturbios encerrados, los coches estaban en el estacionamiento, etcétera, etcétera, para luego ya salir triunfantes. Esa es mi inferencia y créanme que el que ha vivido durante 17 años esta psicosis de derecha, no es nada, pero para nada descabellado, como yo, ¿verdad? Que estoy pelón. No, suponer que por ahí andaba la cosa, el golpe no se concretó, como
varias veces. Bueno, como nunca se ha concretado, y la única vez que se concretó, Chávez regresó el tercer día, ¿no? Y las otras veces, bueno, se ha concretado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero a qué voy? Gentes a las que se les logra convencer de una serie de cosas así, y luego se les deja, ¿no? Claro, ¿cómo puedes explicar lo injustificable, ¿no? Pero, pero entonces pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Esta reacción que tienen, como por ejemplo, si por ejemplo en Televisa son despedidos los periodistas, o llamémosle así, los chayoteros, eh, si Trump dijo que ponía aranceles, pero a la hora de la hora no los pone, si la tremenda corte, que es totalmente una cuestión de corrupción, que por eso tiene que ser reformada, ¿no? Este no se sale con las suyas, ¿no? Si los gringos imponen al narco como una fuerza de ocupación, como impusieron a los talibanes, a Hamas, a Saddam Hussein y a mucha gente en todas partes para luego primero aliados, luego ser sus enemigos, y porque eran sus enemigos poder invadir el país, ¿no? Si Estados Unidos pierde la guerra en Ucrania y entonces ahora Trump diciendo que fue una tontería, que no sé qué, no, se metieron en una guerra y la perdieron. Y las guerras no son algo inteligente, ¿sí? O sea, eso ¿no? O sea, se metieron en una guerra y la perdieron. Y lo perdieron los Estados Unidos, aunque él no fuera el presidente y todo lo demás. Pero entonces ahora se le quiere dar como la vuelta por otro lado, ¿sí? Sí, se consiguieron el repudio del mundo por lo que están haciendo en Palestina. Si Estados Unidos le entregó el mundo a China hace 50 años, no sé si decir que sin darse cuenta, porque cómo podían no darse cuenta, porque le entregó la industria y el comercio a China hace 50 años y ni se enteró, ¿no? Este, si fueron capaces de aprovechar la pandemia, convirtiéndola en pandemia, para que todo el mundo se detuviera y la crisis del neoliberalismo pudiera tener como una especie de respiro en los países desarrollados, mientras obligaban a comprar las vacunas, pero también a prácticamente ponían a los países a tener que pedir préstamos, etcétera, 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 ¿no? Y sometiendo a la población mundial a una situación de guerra sin un conflicto bélico, pero como en un experimento, no como, en un experimento y como midiendo a ver qué pasaría, pues lo hicieron y ellos ya saben ahora muy bien qué pasó y les salió muy bien. Este, pues entonces no tienen la culpa ellos, ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni nada de eso, ¿no? Hasta donde sea posible la culpa la tendrá Maduro, bueno, que no es posible porque no tiene la culpa, pero hasta donde de alguna manera en su locura esto funcione, la culpa la tendrá Maduro, la culpa la tendrá AMLO, la culpa la tendrá los cubanos que ponían en los focos micrófonos para espiar a la gente, cuando lo que verdaderamente nos espía a la gente son los aparatos que tenemos ahora y que son de procedencia finalmente, o sea, culturalmente norteamericana, y habría que esclarecer de dónde está afincado el país que los fabrica, ¿no? Pero de alguna manera es una situación en la cual ya lo hemos dicho en algún otro video, ¿no? Este principio de que si entra basura sale basura, pero también de tanto embasurar a la mente se vuelve basura, ¿sí? Y después la gente cuando todavía le frivila por ahí un poquito de la regaste, la regaste, la regaste, la regaste, la regaste, porque se están yendo contra ti y al que tú le diste tu fidelidad y tu voto, no le importas, en lugar de admitirlo por ego, dice no, no lo admito. Y entonces tiene la culpa el otro, aunque se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento. No tienen o sea, ¿qué es lo que pasa con el capitalismo, ¿no? Sigue añorando la época del esclavismo. Punto. El capitalismo, no el socialismo, no los que lo han enfrentado. El capitalismo no tiene capítulo social y en realidad lo único que le acomoda es o los esclavos o lo más parecido. Los inmigrantes que tienen toda una serie de condiciones y que luego cuando ya no los necesitan los pueden correr, etcétera, 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 y que no está hecho para que ellos hagan algo para ellos, está hecho únicamente para que enriquezcan a,
a los demás y después como cosas, porque ni siquiera como animales, bueno, no cuentan, ¿no? Y sin embargo, se ha generado toda esta situación psicológica de la gente que, estando allá, sigue creyendo contra toda razón, contra todo sentido, contra toda realidad en eso, ¿sí? Eh, ahora no solo los tratan así, sino que ahora son los culpables, ¿no? Eh, no solo los tratan así, sino que además son tratados todos como delincuentes, ¿no? O sea, una serie de cosas así eh, terribles bajo pretextos legaloides como no, pues si estaban ilegalmente aquí son delincuentes y entonces hay que esposarlos, ¿no? O sea, barbaridades, pero que esas son como explicaciones posteriores y como queriendo quedar de alguna manera, entre comillas, bien, ¿no? Cuando en realidad es que no les importa la gente, ¿sí? Punto. O sea, el asunto sería tan claro como decir, si tienes dignidad, no seas de derecha, a ningún nivel social, porque no es muy digno, porque a mí no me pasa nada, porque tengo una posición más ejecutiva, soy una gente más de clase media o media alta, pues entonces, pues que pobres se jodan. No, 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 no. También es indigno. Pero sobre todo, si eres de los que se joden, muy directamente, por dignidad no debería ser de derecha, ¿sí? Y entonces se da esta situación de toda esta gente que es terriblemente despreciada y que sin embargo, pues siguen en ello. O sea, verdaderamente esto se tiene que estudiar psicológicamente. Yo diría para ver insisto, y esto lo vengo diciendo y lo seguiré repitiendo, se tiene que estudiar psicológicamente, no es un problema, no tenemos que estar, a ver, tenemos que denunciar todo el tiempo lo que está mal y seguir diciendo está mal, está mal, está mal, está mal, eso está fuera de discusión, pero no se puede quedar allí, ¿no? Porque si nada más ellos dicen que está bien, nosotros decimos que está mal, como que sigue siendo de, pues ahí van. Ojo, en una circunstancia que ya quisiéramos que estuviera equilibrado, porque los que dicen que está bien el capitalismo son muchos, no son muchos más, son muchos menos, pero tienen los medios más poderosos, el alcance más grande en relación a la mayoría de la gente, y no pasa lo que en otros países, no pasa lo que en México. En México puedes estar hablando del gobierno mal durante 6 años, por todas las estaciones de radio, por todas las estaciones de televisión y por casi todos los periódicos, y se elige en el siguiente se elige y hasta por más, ¿no? Pero somos un caso verdaderamente aparte. Tenemos que cuidar, que tenemos que saber exacta y técnicamente cómo se dio para que esto se pueda replicar en otras partes del mundo. En muchos lados dicen, queremos una mañanera, pero ya se verá, es toda una situación que sí debería de cundir hacia afuera, eso sí debería de cundir hacia afuera, y no la vergüenza del yunque y esas cosas que son definitivamente una vergüenza para México y para la humanidad. Sino que esas son las cosas que sí tenemos que exportar como muchas otras, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tenemos que ver cómo abordar que el verdadero problema, hay varios problemas que no son nada más la repetición de la denuncia de que está mal, la renuncia de que son irracionales, sino, por ejemplo, ya empezar a cundir más seriamente en decirle a la gente, ¿te das cuenta que votas contra ti misma? ¿No? O no, o qué pasa, por ejemplo, ¿no? ¿Y quiénes de los que están en esa posición se pueden salvar? Es que no puede haber 21 millones de gentes que no se puedan salvar, que son los que han votado en contra. Entonces, ese es el punto clave, poder cómo incidir en algo que ya veremos en otro video. La crisis, va a haber crisis, porque el capitalismo es crisis y estamos en un capitalismo controlado por el gobierno, pero capitalismo. No es verdad que somos comunismo ni nada de eso. O sea, si todavía salen con esa jalada. Y de que Rusia es comunista. Rusia no es comunista ya, ¿no? Entonces, o sea, como sigue siendo digna, como sigue teniendo un gran dirigente, como sigue enfrentándose a los poderes que no la aceptaron en la OTAN y les gana, entonces sí dicen que es comunista porque ya es una cosa verdaderamente delirante. Ahora, las mentes que llegan a aceptar estas barbaridades, pues ¿cómo estarán para aceptarlas? Se tiene que rescatar eso. O sea, no es lo único, hay más cosas. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros tendríamos que ver es cómo nos vamos a preparar para gestionar la crisis.
Los que vivimos en otros países y vivimos todos los problemas en Venezuela, decíamos, es que aquí nos va a ir, pero del nabo, o sea, muy mal, ¿no? Nunca pasó por mi mente en lo más mínimo la posibilidad de que hubieran 6 años como hubo, ni que el siguiente gobierno esté empezando como este. Eso para mí era inconcebible. O sea, tendría que ser estar luchando a favor de la gente y todo eso, pero con una inflación bien terrible, con un bloqueos, que es lo que quiere hacer este señor, porque como lo está queriendo hacer en todo el mundo, ya lo veremos, ¿no? Le está pasando lo que a los nazis que están queriendo, bueno, porque además él tiene ya planteado, y eso lo ha mostrado Attila Boron, tiene principios nazis y le está pasando lo que a Hitler, se quiere pelear con todo el mundo, dentro de la tipo de modalidad de guerra de cuarta generación, que no es a balazos en principio, que va sobre la mente de la gente. Ahora, el problema es que sí controlan mucho, cuando lo logran, la mente de las gentes, que aunque les, como una canción que decían, tírame arena a los ojos, pero no me dejes, la canción existe, ¿no? Y el otro es, te lanzo arena a los ojos y te dejo, y el otro sigue allí, ¿no? O sea, eso tenemos que abordarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que abordar eso, ya ese problema. No es un problema de si la derecha te va a hacer daño, te lo va a hacer. El problema es por qué sigues allí, ¿sí? Ese es el problema y sobre eso se tienen que generar noticias. El problema no es si vamos a tener una crisis, es cómo la vamos a gestionar. Que estamos teniendo una situación favorable en la que no debemos de pensar que aquí no va a haber crisis, sino cómo actualmente las vacas gordas y las vacas flacas, cómo actualmente nos podemos preparar para gestionar la crisis que vendrá, porque qué es lo que está haciendo, y con esto terminaría Trump, y ya lo trataremos más en otros videos, lo que está haciendo Trump, simple y sencillamente, es como estamos muy mal, pues vamos a poner a toda la humanidad en mal para que estemos iguales. De allí hay más, pero eso es el principio. No es absurdo, es una estrategia. Es eso, pero va más allá, ¿no? Los locos son los que lo siguen, no los que lo mandan. No sé hasta dónde él tiene, como decían en Venezuela, precisamente, soy mexicano, pero viví muchos años en Venezuela y soy venezolano de corazón y soy latinoamericano. No me molesta. Si fuera paraguayo también estaría muy orgulloso de serlo. Y del país que sea. Pero el punto es que eh, se está manejando la situación, Trump, ¿no? De tal manera que él tiene su toque técnico, así se dice en Venezuela. O sea, algo también tiene, ¿no? Tiene que estar un poco ahí, o ser, dijéramos, locochón, nada más que ser locochón de derecha para hacer el mal y con mucho dinero y mucho poder es muy peligroso. O sea, algo tiene, pero no es tan grave, no es tan grave como Milei. Como Milei es un caso clínico, muy claro, ¿no? O lo finge como si lo fuera, digamos que no creo, ¿no? No, pero sobre todo, quienes lo manejan a él no están nada locos, ¿sí? Hay muchos tintes de desesperación en sus medidas, pero todo lo visten como, es decir, es de matón, es una desesperación, es la desesperación de un matón. Y el planteamiento es, nos está llevando la trompada a los gringos, pues ya se los llevó, ¿no? Pues ahora que se los lleve a todos, ahora que nos lleve a todos, porque hay esta cosa como de no tener nada bueno que ofrecer, ya lo hemos dicho, y en cierta manera no tiene nada que perder, a ver, ya lo explicaremos, los Estados Unidos en sí, porque además las grandes empresas pues lo han ganado todo y lo siguen ganando, ¿no? Hay una cosa muy rara que se está dando, que sí se puede explicar, estamos juntando, que no es tan difícil, pero no es tan fácil, y ya tiene uno que ir viendo qué está pasando para juntar las piezas de este rompecabezas que además está en movimiento. Eh, Primero tendríamos que armar el avión en movimiento para luego componerlo, ¿no? El avión está en movimiento, ellos están siguiendo mucho la vertiginosidad para que después de una cosa venga otra. Los aranceles son más que nada un golpe efectista, entonces se les acaba porque se controlaron los de aquí. Ah, pues ahora vienen los del Río del Acero. Pues que México, oye, pero a México tú le eh, exportas más acero del que importas, pues no le haces. Están como aquel chiste de que
vamos a ponerle un puente para el río, pero si no hay río, pues les vamos a hacer el río, ¿no? O sea, están en ese tipo de circunstancias. Ellos saben por qué. Ellos saben por qué. Y digo ellos porque no es Trump, es un grupo. Y no nada más los que se ven, si no hay más, ¿no? Generalmente una parte sustancial del poder fáctico es el que no se ve. Ellos saben muy bien, pero por ahora es eso. O sea, si nos está yendo mal a nosotros, pues que nos vaya mal a todos. Eso fue la pandemia, que salió muy bien. Cuidado. Y si repiten lo que les sale mal, porque los platos rotos los pagamos nosotros, pues cómo van a repetir lo que les sale bien. Entonces, por ahí hay mucho que ver, pero en este sentido tenemos que ir como ubicando, ¿no? ¿Qué problemas hay? Porque, recordemos, ¿no? En la crisis, ellos, en esos incondicionales que aunque les arrojen arena a los ojos, los van a seguir amando, ellos ven su apoyo social. Y que en la crisis mucha gente que apoya simplemente porque está recibiendo un beneficio va a dejar de apoyar y allí ven la clave de poder electoralmente acabar con la democracia, ¿sí? Porque los que verdaderamente acaban con la democracia son los que tanto la proclaman, enteramente como los que proclaman la moral.